Vamos a continuar viendo acerca de los atributos de Dios. Bueno, hoy vamos a ver no uno, sino el más importante. Bueno, no podemos tampoco catalogar a los atributos de Dios por importancia, porque todos son importantes, pero este atributo es de los que más se mencionan en la Biblia y es al que nosotros podemos llegar a parecernos a Él. ¿Y cuál es ese atributo? Su santidad, la santidad de Dios. Dios es santo. Entonces vamos a ver algunas definiciones acerca de este atributo. Dice la diapositiva, es el atributo más sobresaliente que presenta la Biblia acerca de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a ver qué dice Levítico 19:2, si alguien lo puede leer, por favor. Levítico 19:2. Gracias, hermana Cari. Vea cómo Dios es el que está autopromoviendo que las personas sean santas como Él lo es. Lógicamente, el nivel de santidad de Dios, pues nadie lo va a igualar, pero a nuestro nivel sí es posible vivir en santidad. ¿Qué es lo que significa santidad? Ya se ha mencionado mucho en enseñanzas en esta iglesia. ¿Qué es la santidad? Vivir apartado, ¿verdad? Vivir apartado del mal. Eso es la santidad. Y Dios a través de este pasaje le estaba recordando a su pueblo Israel, que tenía que vivir en santidad. Dice, santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Qué dice Salmo 99:9? Después de que pase, pues, por favor, porque si no... ¿eh? Ah, ahora sí, hermana Cari, si lo quiere leer, por favor. Bueno, nuevamente, ahora vemos a través de este salmo cómo también se nos exhorta, ¿verdad? Dice, exaltar a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Sí, bueno, a lo largo de las citas que vamos a ir viendo, vamos a ver cómo siempre la santidad, o cuando se exhorta al pueblo o a las personas a reconocer la santidad de Dios o a buscar la santidad de Dios, vamos a ver cómo siempre junto con ese exhorto a buscar esta santidad está la reverencia. La reverencia es casi la antesala para poder agradar a Dios en su santidad. Lo vimos en Levítico, lo vimos en el Salmo 99, dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte. ¿Qué es lo que está demandando Dios en el momento de que reconocemos la santidad de Él? Exaltarlo. Cuando nosotros en realidad aprendemos a conocer a Dios, vamos a también a hacer algunos cambios en nuestra vida. Yo creo que todo el mundo
que se considera religioso, vamos a incluirnos ahí nosotros también. Sabemos que Dios es santo, ¿sí? La religión popular sabe que Dios es santo. Diferentes otras religiones saben que Dios es santo, aunque tengan doctrinas pues que no son tan acordes a la Biblia, pero sabemos que Dios es santo. Y cuando nosotros conocemos en realidad la santidad de Dios, algo va a pasar en nuestro interior. Como dice aquí en este pasaje, dice exaltad y también postrar. ¿Qué es exaltar? ¿Qué es exaltar? Nosotros usamos esa palabra en términos espirituales muy seguido. ¿Perdón? Reconocer, engrandecer, sí es cierto, engrandecer, reconocer. ¿De qué forma usted lo puede engrandecer y reconocer? Con nuestros hechos, con obediencia, ¿verdad? Postrarnos ante Él. ¿Qué significa esto? Tan solo venir y doblar nuestras rodillas, y será tan solo eso, el postrarnos delante de Él. ¿Qué significa el postrarme? ¿Qué significa que yo doble mis rodillas? ¿Perdón? Reverencia. ¿Qué más? Humillarse, sujetarse, perdón, rendición, ¿verdad? Todo eso que ustedes están diciendo es cierto, ¿verdad? Pero la realidad es de que cuando nos topamos con un Dios santo, todas estas cosas que ustedes me dicen, las llevamos a la práctica, porque ahorita es lo que cada uno de nosotros dijo, es bueno. Y sí, todo lo que me dijeron es verdad, eso es exaltar, eso es postrarnos. Pero en la práctica lo hacemos. En nuestra práctica común obedecemos, somos reverentes, nos rendimos a Dios. Rendirme, ¿qué es? No significa que nada más levanto mis manos y me pongo de rodillas. Rendirme es que yo tengo que hacer lo que la otra persona me dice que yo haga. Eso es una forma de rendición. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, en la guerra una nación se rinde ante otra, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando perdón, iba a decir los animales, perdón. Los alemanes se rindieron ante el poderío de Inglaterra, de Estados Unidos, que formaban en ese entonces los países aliados junto con otros. Alemania, con todo y su soberbia, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que firmar un tratado, me parece que era el Tratado de Versalles, en el cual ellos se veían obligados a reconstruir las ciudades que ellos destruyeron, se veían obligados a ciertas cosas que tuvieron que hacer. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se rindieron, y esa rendición implicaba que tenían que resarcir lo que ellos mismos habían destruido. Entonces, ese es un ejemplo claro de lo que es la rendición. Cuando nosotros tenemos que hacer lo que la otra persona nos dice. La pregunta es, ¿en verdad nosotros nos rendimos a la palabra de Dios? Eso es parte de lo que nos lleva a reconocer la santidad de Él. Si no nos rendimos, si no nos humillamos, si no nos postramos, si no damos por hecho cada una de estas palabras que cada uno de ustedes me dijo, pues simplemente es de labios hacia afuera. Ahorita vamos a ver cómo algunos personajes de la Biblia vieron esa santidad de Dios, y ante esa santidad no les quedó otra más que rendir sus vidas. Entonces, vamos a ver otra cita que nos dice cómo Dios nos pide ser santos. Primera de Pedro 1:15. Gracias, hermana Clara.
Dice el apóstol Pedro, dice, también vosotros sed santos. Quiere decir que no tan solo se lo dijo a los antiguos, al pueblo de Israel, sino también a la iglesia, porque Pedro le estaba escribiendo ya no a Israel, le estaba escribiendo a la iglesia y le estaba diciendo, sean santos, sean santos. Bueno, si entendemos lo que es la santidad, vamos a comprender muchas de las cosas que la gente pues no llega a entender, y hasta decimos, bueno, ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento era cruel, era despiadado? ¿Y por qué el del Nuevo Testamento es bondadoso? Hay personas que tienen estos conceptos, incluso no tan solo personas, hay grupos religiosos que así pensaban que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo del Nuevo Testamento. Pero vamos a tratar de comprender por qué era de una forma en el Antiguo Testamento y por qué era de otra forma aparentemente en el Nuevo Testamento. Dice la diapositiva, la santidad es la condición moral necesaria para la salud del universo. Todo lo santo es sano. La maldad es una enfermedad moral que termina finalmente en la muerte. Ya que la primera preocupación de Dios por su universo es la salud moral, es decir, su santidad, cualquier cosa contraria a ella forzosamente está bajo su desagrado eterno. Para conservar su creación, Dios debe destruir todo lo que podría destruirla. Y ahí es donde nosotros debemos de empezar a comprender por qué Dios trajo juicios devastadores en la antigüedad. ¿Algún juicio devastador de los que ustedes se acuerdan, hermanos? El diluvio, ¿verdad? ¿Cuántas personas se salvaron? ¿Cómo? Dice la palabra de Dios, a la verdad 8 personas, ¿verdad? Fueron los que se salvaron. Noé, su mujer, sus 3 hijos y sus 3 mujeres. Entonces, 8 personas juntamente con todos los animalitos, ¿verdad? Pero fue una devastación tremenda, fue algo pues caótico. Aquí nosotros nos quejamos y decimos, ay, los tsunamis, cuánta gente mata. Ay, las Torres Gemelas, cuánta gente murió. Ay, los niños de Siria, los niños de Palestina, y nos ponemos a pensar en todas esas catástrofes. Pero el diluvio fue algo, pues tremendo. Solamente dice la palabra que 8 personas se salvaron. Pero ¿por qué pasó esto? ¿Porque Dios fuera malo? No, claro que no. Dios estaba de una otra forma hablando. Dios en aquel tiempo su trato con la humanidad era un poco diferente a como lo es con nosotros. En la antigüedad Dios hablaba hasta con la gente mala. Si no, pregúntele a Caín. Bueno, no le va a poder preguntar a Caín, ¿verdad? Pero Dios se ponía a hablar con Caín, le decía, ¿dónde está tu hermano? ¿Verdad? Y hoy, para que hable con uno de nosotros, que somos sus hijos, pues está difícil, ¿verdad? Y en aquel tiempo hasta hablaba con este asesino. ¿Por qué? Bueno, todo tiene una razón. En aquel tiempo no había Biblia, ¿verdad? No teníamos la palabra de Dios a nuestro alcance. Entonces Dios tenía que empezar a tener un trato con la humanidad. Pero bueno, ese es otro tema que lo podemos ver después. La realidad es que Dios tuvo mucha paciencia con aquellas generaciones, con aquella humanidad, tuvo mucha paciencia. Pero llegó el límite que dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con las personas. Dice, no voy a estar peleando siempre con las personas para que hagan lo bueno, si su corazón de continuo lo que quieren es hacer el mal. Dice, yo no voy a estar con ellos peleando. Entonces fue por eso que trajo el diluvio. ¿Qué otra catástrofe usted recuerda? Sodoma y Gomorra, ¿verdad? También lo mismo. Había mucha depravación
en esas ciudades, había mucho pecado en esas ciudades. E incluso Abraham, aunque estuvo intercediendo, Señor, si hubiera 50, si hubiera 45, si hubiera 40, 35, 30, si hubiera 10, Señor. Y ya pues no llegó a haber 10, solamente Lot y su familia, que no llegaban a 10 personas. Y mejor lo que hizo Dios, que fue rescatar a Lot y su familia y destruir esas ciudades. Vuelvo a repetir, la gente lo toma como que era un Dios sanguinario. Y después en Canaán, Dios mandaba exterminar pueblos enteros. ¿Pero por qué? Porque fuera malo, claro que no. Era porque ya la maldad la traían desde su infancia todas estos pueblos, estas tribus. Y Dios, para que no se contaminara su pueblo, tenía que exterminar a todos estos pueblos. ¿Por qué? Porque Él sabía, aquí está la respuesta, Él sabía que el pecado, Él sabía que la maldad era una enfermedad. Así lo dice esta diapositiva, esta persona que escribió esto, no fui yo, fue otra persona, simplemente lo que hice yo fue transcribirlo. Pero Dios ve el pecado como una enfermedad. Entonces, si usted sabe que está enfermo, ¿qué tiene que hacer? Ir a un médico. Si le dice, ¿sabe qué? Tienes cáncer en el dedo gordo del pie, ¿qué tienes que hacer? Pues ni modos, o sea, si con eso se acaba el problema, ¿qué hay que hacer? Cortarlo. Entonces, muchas veces de esa forma Dios trató muchas veces de aniquilar la maldad. Seguimos con la diapositiva. Para conservar su creación, Dios debe destruir todo lo que podía destruirla. Cuando se levanta para subyugar la iniquidad y salvar al mundo del inseparable colapso moral, se dice que está iracundo. ¿Sí? Yo estoy seguro que usted ha leído en la Biblia que Dios estaba airado, que Dios estaba enojado. Incluso en el Nuevo Testamento dice que habla de la ira venidera. Y nosotros debemos entender esto de la ira venidera como juicios que van a venir sobre la tierra a causa de la maldad de la humanidad. Cada juicio iracundo en la historia del mundo ha sido una acción santa de conservación. La santidad de Dios, la ira de Dios y la salud de la creación están inseparablemente unidas. Cuando Dios determina un juicio sobre una nación, sobre un pueblo, sobre un grupo de personas o sobre una persona, es porque, como decimos vulgarmente, ya lo tenemos hasta la coronilla. Ya lo tenemos. Usted va a decir, ¿a poco Dios se desespera? No es que Él se desespere, simplemente que Él da tiempo. Y cuando ese tiempo es rebasado, entonces es cuando viene el juicio de Dios sobre lo que tiene que Él actuar. Bueno, vamos a seguir viendo. En la Biblia, Dios subraya su santidad con mandamientos directos. La santidad, vuelvo a repetir, es uno de los atributos que nosotros podemos llegar a alcanzar. Usted y yo no podemos ser omniscientes, no podemos ser omnipotentes, no podemos ser irreprensibles, no podemos ser sabios en la medida que Dios lo es, no podemos, muchos de los otros atributos que ya vimos, no los podemos nosotros igualar o tan siquiera asimilarnos a ellos. Pero Dios nos dice que la santidad sí la debemos de buscar. Dice, buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces Dios nos deja ejemplos en la Biblia de cómo la santidad está al alcance de todo ser viviente. La santidad está al alcance de todo ser viviente. Entonces, vamos a ver los recursos que Dios ha usado a través de la historia de la humanidad
para llamarnos a la santidad. Ya vimos en estos pasajes de Levítico, de Primera de Pedro, de Salmos, cómo Dios nos llama a ser santos. Bueno, no es que simplemente Dios te diga, ¿sabes qué? A ver, hazme esta suma aritmética y vas a sacar la raíz cuadrada, y que no te va a decir de qué forma hacerlo. Dios te va a capacitar para que tú puedas hacer todas estas operaciones. Lo mismo pasa con la santidad. Dios me está diciendo que yo sea santo. Entonces, ¿yo cómo voy a ser santo? Lo primero que Él nos da como herramienta son mandamientos directos. Nos dio una ley moral, nos dio una ley espiritual y le dio al pueblo de Israel una ley ceremonial. Entonces, vamos a ver qué dice. Son capítulos enteros, no vamos a poder ver todos los capítulos de Éxodo y de Levítico, porque vuelvo a repetir, son capítulos enteros, pero tan siquiera vamos a leer los 10 mandamientos. ¿Qué dice Éxodo 21 al 17? Y abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas obra alguna, mas tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Gracias, hermana Elvia. Entonces, esto que leyó nuestra hermana Elvia fueron las primeras leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Eso que llamamos los 10 mandamientos. Pero no tan solo le dio 10 mandamientos. Si juntamos toda la ley de Levítico, vamos a ver que encierra leyes ceremoniales, leyes morales, leyes espirituales, siendo más de 600 mandamientos que Dios le da al pueblo de Israel. Bueno, Dios a través de todos estos mandamientos quiso que su pueblo viviera en santidad. Hoy nosotros no vamos a regirnos por la ley jurídica de los judíos, eso está claro. De hecho, cuando se juntó el concilio de la iglesia de Jerusalén, que está narrado en el libro de Hechos capítulo 13, me parece, habían acordado que solamente 3 cosas iban a llevar de la ley judía, que era no comer animales ahogados, no cometer pecados de tipo sexual, y no me acuerdo del tercero, pero no era cumplir con todo esto. Sin embargo, Dios siempre trató de que el pueblo, aún la iglesia, aún este pueblo nuevo que Él agarró para sí, viviera bajo las normas de Dios. En Romanos capítulo 4, él habla de una ley del corazón.
De esa ya hablamos al principio, cuando veíamos acerca de la Biblia. Es una ley que está escrita en nuestro corazón. Es una ley también moral, pero que nos lleva a reconocer que Dios puso de su espíritu en nosotros. Él sopló de su espíritu en nosotros, en todo ser viviente. El problema es que algunos ya tienen la conciencia cauterizada y cuando cometen ciertos actos de forma repetitiva, pues ya no sienten nada. Por ejemplo, una persona que roba desde que es niño, pues a los 20, 30 años, imagínense si esa persona va a sentir feo de seguir robando. Un asesino que empieza matando a los 16, 18 años, imagínense si a los 40 va a sentir algo al ver una persona muriendo o siendo torturada. Lógicamente que ya no va a sentir eso, porque su conciencia, la misma palabra de Dios dice que la tienen ya cauterizada, como con un callo, y ya no sienten nada. Pero Dios siempre trató de ver de que el ser humano estuviera regido por la santidad que Él también representaba. Dios es un Dios moral. Dios es un Dios que a través de estas leyes morales, espirituales, ceremoniales, trató de que el ser humano hiciera buenas obras o hiciera bien las cosas. Hoy en muchos lugares se ha olvidado pues parte de lo que Dios le agrada, parte de lo que es agradable delante de Dios. Incluso hay iglesias donde ya todo es relativo, nada es absoluto, y la verdad para algunos es algo ya distorsionado. Ya no está basado en la palabra de Dios, sino en filosofías humanas, en filosofías que pues son muy buenas de acuerdo al razonamiento humano, pero que si vamos a comparar esas filosofías a la luz de la Biblia, vamos a darnos cuenta que Dios no hace negocio de lo que dice su palabra con la filosofía humana. Bueno, podríamos poner muchos ejemplos de lo que le estoy diciendo, pero el chiste no es atacar los métodos de las iglesias pues modernas. No podemos atacar lo que nosotros no estamos experimentando, pero sí debemos de tener mucho cuidado con no mezclarnos con el mundo. Porque acuérdese que eso es ser apartado. El ser apartado es que tú seas diferente al mundo, que tú camines diferente al mundo. Dios le dijo a Jeremías que ellos se vuelvan a ti, pero no tú te vuelvas a ellos. Dios le dijo a Jeremías, yo te voy a poner como un muro fortificado. Vendrán contra ti, te pelearán y tratarán de derribarte, pero yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Hoy muchos cristianos no tomamos esta palabra, sino que con tal de que no nos dejen de hablar, con tal de ir a la moda, ay, es que esta iglesia ya tiene esto, es que esta iglesia ya pintó su templo de este color, o cualquier otra cosita, y ya queremos parecernos a esa congregación. A lo mejor en ellos resulta, pero no significa que nosotros tengamos que amoldarnos a los colores de moda, al mobiliario de moda, a todo lo que está de moda. Siempre debemos de analizar. Con eso tampoco digo que la tecnología y todo lo que está en nuestra generación sea malo. Tampoco quiero que piense eso. Si no, entonces yo voy a vestirme con pieles de camello y voy a andar comiendo miel y como Juan el Bautista, ¿verdad? Tampoco se trata de eso. Pero no debemos de imitar lo que hace el mundo o las estrategias del mundo para usarlas como estrategias dentro de la iglesia. Entonces, Dios dice que debemos de ser santos, de ser apartados.
a través de sus mandamientos directos. Vamos a ver qué otros recursos nos da. A través de los objetos. Bueno, Dios, ustedes saben que en el desierto Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Vas a tener que hacer un lugar de reunión para que ahí esté mi presencia siempre. Pero en ese lugar de reunión, ¿quiénes entraban al tabernáculo? Los sacerdotes, ¿verdad? ¿Y cómo tenían que estar los sacerdotes para poder estar ministrando ahí en el tabernáculo? Tenían que estar limpios delante de Dios. Tenían que, bueno, literalmente lo que dice la palabra es que ellos se tenían que lavar. Tenían que hacer todo un proceso de lavado, todo un ritual para poder estar ministrando dentro del tabernáculo. No cualquiera podía entrar. Y incluso al lugar santísimo, usted sabe que el tabernáculo estaba dividido en tres secciones. ¿Cuáles eran esas tres secciones? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sí? ¿Qué había en el lugar santísimo? Dígalo. El arca del pacto, el arca de la alianza. Sí, era lo que estaba ahí en ese lugar. ¿Y quién era el único que podía entrar a ese lugar? El sumo sacerdote, o sea, no cualquier sacerdote, sino el sumo sacerdote. ¿Y cada cuánto podía entrar? Cada año, ¿verdad? Y se tenía que poner campanitas, bueno, no campanitas, Bueno, el efod era parte aquí de lo que se ponía en su pecho, pero eran unas, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo, no voy a inventar, pero lo que pasa es que, y se tenía que amarrar porque en dado caso de que él hubiera cometido un pecado, pues iba a caer muerto. Entonces lo tenían que sacar jalándolo, ¿verdad? Bueno, sí, jalándolo. Y vea usted eso. ¿Usted cree que esas cosas, todo eso, está ya obsoleto? Todo eso sigue vigente. Quizás no tenemos que ponernos aquí una tiara y algo que diga santidad al Señor, ni ponernos una túnica de lino y el éfod y todo como se vestía un sumo sacerdote. No, quizás no lo tenemos que hacer. Pero Dios sigue siendo santo. Dios sigue siendo santo. En aquel tiempo solamente el sumo sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo. A partir de que Jesucristo vino a hacer su obra redentora, ese velo que impedía que se juntara el lugar santo y el santísimo, se rompió y ahora nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. El problema, ¿sabe cuál es la situación? Que hemos abaratado todo esto y lo hemos malinterpretado diciendo, bueno, así como estoy, así soy agradable delante de Dios. Y la verdad es de que no. La verdad es de que no. Dios, sí es cierto, abrió un camino para que entremos confiadamente ante su presencia. Pero lo que Dios quiere es que nosotros estemos de continuo buscando esa santidad como hijos de Él. Eso es lo que Él desea, lo que Él anhela, que nosotros estemos siempre buscando esa santidad, parecernos más a Él. Eso es lo que Dios trata de decirnos cuando Él dice, sean santos como Dios es santo. Lo que dijo Moisés, lo que dijo Pedro. Uno en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo Testamento. Pero a muchos de nosotros ya no nos interesa. Es que tanto me han dicho en la iglesia que yo puedo entrar confiadamente ante el trono de la gracia porque ahí voy a encontrar el oportuno socorro. Y yo sé que Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por mí de día y de noche.
y todos esos modelos que realzamos y que no son mentira, son realidad. Dios está intercediendo por nosotros. Usted y yo podemos entrar en el momento que nosotros deseemos ante la presencia de Dios. De hecho, su Espíritu vive en nosotros. Pero por eso es mayor compromiso, hermano. Por eso es mayor el compromiso. En la antigüedad la gente no estaba de lleno sintiendo o percibiendo la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Usted sabe que durante el tiempo de la ley y todos los demás tratos que Dios tuvo con la humanidad, Dios venía, hablaba, Dios venía y manifestaba su presencia a través de su Espíritu Santo y se apartaba y se iba. Pero con la iglesia no. La iglesia tiene el privilegio de tener al Espíritu Santo, de que nosotros seamos el templo del Espíritu Santo. Y qué bonito, pero también, como dijera un cómic de Spider-Man, un gran poder implica una gran responsabilidad. O sea, es una mayor responsabilidad. ¿Responsabilidad de qué? De mantener qué? Mantenerme en santidad. De mantenerme en santidad, de ser sensible a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre quiere guiarnos, siempre quiere dirigirnos. Jesús le dijo a sus discípulos, a la verdad el Espíritu siempre está presto, pero la carne no quiere. La carne se opone, la carne se resiste. El Espíritu Santo te está diciendo, no guardes rencor, ya no digas mentiras, ya no murmures, ya no calumnies, ya no hables mal en contra de tu prójimo, ya no estés deseando a tu vecina, ya no estés deseando a tu vecino, ya no le eches la basura al vecino, ya limpia tu calle. El Espíritu Santo siempre nos está tratando de hacer mejores personas, ser como Dios es, pero nuestra carne no quiere. Y esa lucha está constante. Si no me cree, usted lea lo que dice la palabra de Dios en la epístola a los Gálatas. Ahí dice que siempre el ser humano está en una lucha constante entre el espíritu y la carne. ¿A quién le estamos haciendo caso? ¿Vivimos en santidad? ¿Vivimos en santidad? A lo mejor alguien va a decir, pues, pero nadie puede, todos somos imperfectos. Sí, todos somos imperfectos, estamos llenos de errores. Pero eso no nos puede llevar a tener una mente conformista y decir, pues ya sí soy. No, tenemos que pensar en cambiar, en impactar, hermano. En impactar en nuestra sociedad. Jesús fue una persona que impactó. ¿Por qué impactó? Porque era una persona que vivía en santidad. Era una persona que a diferencia de lo que dice por ahí un dicho, él se podía estar metiendo en el pantano, pero no ensuciaba su plumaje. Dice la Biblia que a él lo consideraban amigo de prostitutas, de publicanos, pero él siempre trató de que la gente se volviera como él y no él volverse como la gente. Entonces debemos de ver que ese tabernáculo, ahí estamos hablando de los objetos, ahora ya está en nosotros y que debemos de mantenerlo limpio. Cuando llegan visitas familiares muy cercanos, muy queridos, y si en su casa hay telarañas, si en su casa está polvosa, ¿a poco usted así los recibe? Pues no, ¿verdad? Siempre, a lo mejor dice usted, pues yo sacudo cada 6 meses, pero pues ahora viene fulanito de tal, pues voy a sacudir, mínimo donde él se va a sentar o donde ella va a comer. Y tratamos de hacer un ambiente agradable.
¿Por qué no lo mismo hacer con el Espíritu Santo? Está ahí morando en nosotros. Y hacerle un ambiente agradable, un ambiente de disposición, un ambiente de obediencia, un ambiente de adoración. ¿Se imagina si en verdad estuviéramos con nuestra mente al 100% pensando en lo espiritual? Mucho de lo que nosotros hacemos ya no lo haríamos por tratar de agradar a Dios. Bueno, en tercer lugar están las visiones personales. Vamos a ver cómo las personas cuando tenían este encuentro con Dios, su vida cambiaba radicalmente. ¿Qué nos dice Éxodo 3:1-6? Gracias, hermana Clara. Fíjese la reacción de Moisés. Primero Dios lo atrae, ¿verdad? Como hizo con nosotros en algún momento. Quizás te sanó a ti, te sanó a algún familiar, te proveyó un trabajo, hizo algo por ti, te atrajo, te puso la zarza ardiendo para que tú fueras cautivado por eso que hizo Dios. Pero Dios después, ¿qué hace? Empieza a tener un trato contigo y te dice, con tus zapatos te los tienes que quitar. Tienes que quitar todo aquello que te impide acercarte a mí. Tienes que ir quitando aquello que te estorba. Eso es lo que representa el calzado. Y una vez que Moisés reconoce eso, dice la palabra, ¿qué hizo Moisés? Dice que él cubrió su rostro porque tuvo miedo. Dios le manifestó esa santidad, esa gloria. Dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas, tierra santa es. Y vea cómo la reacción de Moisés enseguida que fue cubrir su rostro y tener temor ante ese Dios santo. Nosotros cuando hacemos algo que no le agrada a Dios, sentimos temor de ofenderlo. No nos vale. Ay, tengo 20 años peleado con mi X persona. Y ya en la iglesia han predicado como 20 veces de que tengo que perdonar, pero pues yo no le hice nada. Esa persona me tiene que pedir perdón a mí. ¿Cree que eso es reconocer la santidad de Dios? No. Dios cuando manifestó esa santidad a Moisés, empezó a revelarle que la santidad no es un juego. Más adelante Moisés dice la palabra que ya iba con su familia a cumplir el mandato de libertador, ya iba de Madián, donde estaba viviendo con su mujer, con Séfora y sus hijos, ya iban hacia Egipto. Pero dice la palabra que de momento Dios le sale en el camino. Dice que ¿qué le iba a hacer? Lo iba a matar. ¿Por qué? Porque no había circuncidado a su hijo o a sus hijos. ¿Qué diría uno? Pues qué tonto. Es una tontería. Pero ahí está registrado en la Biblia. Es un pasaje
digamos, oscuro, como que de momento está la narración del viaje de Madián a Egipto y de momento como que te cambia la historia. Pero ¿qué podemos ver en esto? Que cuando Dios nos toma por hijos, cuando Dios nos llama, Él empieza a querer que caminemos en santidad con Él. Y a veces es lo que no entendemos. Yo sé que hoy muchas veces la gente dice, no, es que Dios no me está yendo mal, no es por mi pecado, porque Dios es bueno. Y sí, Dios es bueno, pero en medio de todas esas circunstancias, hoy les dicen proceso, ¿verdad? Para que no se vea tanto. En medio de tu proceso, pues Dios nos quiere pulir. Quizás hay algunos detallitos que Dios quiere afinar en nuestra vida y permite ciertas cosas para que lo reconozcamos, para que rindamos nuestra vida a Él. Pero vuelvo a repetir, a veces la nueva forma de pensar nos lleva a decir, no, es que Jesús le dijo a la gente que acusaba al ciego, ¿quién ha pecado, este o sus padres? Y Jesús dijo que ninguno de ellos, que era para que la gloria de Dios se manifestara en él. Y ya así como que nos hacemos un lavado de conciencia diciendo, ay, no me está yendo mal porque ande yo mal. Me está yendo mal porque Dios quiere manifestar su gloria. No sé si me estoy dando a entender. Tratamos de minimizar los tratos de Dios con nuestra vida, en nuestra vida, y no cambiamos. No cambiamos. Puede más la misericordia de Dios en decir, bueno, ok, sigue adelante, pero no cambiamos. Seguimos con nuestro corazón duro. Y qué tristeza, porque Dios no cambia, Él sigue queriendo santidad en medio de su pueblo. Vamos a ver Josué 5:13 al 15. Josué 5:13 al 15. Hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová te digo ahora. Entonces Josué, mostrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque en donde estás santo. Y Josué así lo hizo. Gracias, hermana Elvia. Fíjese este pasaje. Para empezar, no era un ángel cualquiera. Era el ángel de Jehová, era Jesucristo mismo. Bueno, la mayoría de los teólogos dicen que cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, era Jesucristo obrando en el Antiguo Testamento. No se había dado a conocer, pero ya Él estaba obrando, porque Él desde antes de la fundación del mundo ya era Dios. Pero aquí nosotros vemos que no era cualquier ángel, era Jesucristo. ¿Y por qué creemos? ¿Por qué sabemos que era Jesucristo? Porque lo adoró Josué y el ángel no le dijo, no me adores, como pasó con aquel ángel cuando Juan en el Apocalipsis hizo lo mismo, se postró ante él y el ángel le dijo, a mí no me adores. Dice, yo no soy quien para que me adores. Aquel sí era un ángel de la comunidad de ángeles. Pero este ángel era Dios mismo que estaba hablando con Josué. ¿Y qué fue lo que le dijo? Dice, quita, así como lo dijo Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Y la reacción de Josué, ¿cuál fue? No fue la de cubrir su rostro como hizo Moisés, sino que ¿qué hizo? Dice que se postró y adoró. Al reconocer esa grandeza, esa santidad, el saber que Dios estaba ahí con él. Muchas veces nosotros percibimos, estamos en un culto, en la adoración, y la presencia de Dios está, y muchos estamos, que ya nos da las ganas de ir al baño, que ya me están hablando por teléfono, que ya X cosa.
como si tuviéramos reuniones todos los días. Antes teníamos martes, jueves, domingo en la mañana, domingo en la tarde. Bueno, que un momento de respiro. Pero ya nada más tenemos 2 reuniones generales, jueves y domingo. Y aún así no podemos estar quietos o no podemos concentrarnos en lo que hemos venido. Estamos sale y sale. Ay, hermano, pero es que me gana. Pues antes de entrar, ve al baño. Bueno, pues van a decir, es que no me entiende. Bueno, quizás no te entiendo. Isaías 6:1-5. En el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Gracias, hermana Evelyn. Ya no voy a redundar tanto porque ya se me está acabando el tiempo. Pero ve usted la reacción. Ahora ya no es Moisés, ya no es Josué, ahora es Isaías. Y lo mismo pasó al ver la santidad de Dios. Dice la palabra que él dijo: hoy soy un hombre de labios inmundos. ¿Cuántos de aquí tenemos el hábito de usar nuestra boca para cosas malas y ni nos redarguye? Ni sentimos ni el más mínimo remordimiento. Y lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque no hemos todavía tenido ese encuentro con la santidad de Dios. Esa es la realidad. Juan en Apocalipsis 4:8-11, ese se lo voy a dejar que lo lea en su casa. Es, bueno, de las visiones que tuvo Juan acerca del trono de Dios. Pero vamos a seguir adelante. Ya finalmente Dios revela su santidad a través de los juicios que desató sobre ciertas personas. Por ejemplo, sobre Nadab y Abiú, por ofrecer fuego extraño. Eso está en Levíticos 10:1-3. ¿Qué dice Levítico 10:1-3? Gracias, hermana mía. Entonces vea cómo estos hijos de Aarón, que eran sacerdotes pues de los principales, eran hijos del sumo sacerdote. Sin embargo, dice la palabra que presentaron a Dios fuego extraño y Dios los consumió. Imagínense si Dios actuara como en aquellos tiempos hoy en la iglesia. ¿Cuántos de nosotros no ya estaríamos bien chamuscados? Lo malo es que tenemos bancas de madera, ¿verdad? Si fuera dentro de la misma iglesia, más de uno saldría chamuscado. Pero bueno, vamos a ver otro ejemplo de Coré por rebeldía. Números 16, 4-12. Números 16, del 4-12.
Gracias, hermana. Hermana Nancy, aquí vemos otro caso de un servidor de Dios. ¿Sí? Los primeros eran sumos sacerdotes, eran sacerdotes, hijos del sumo sacerdote. Y Coré era un levita, era alguien que también servía en la tienda de reunión. Y aquí vemos cómo también él pues comete cosas desagradables delante de Dios. Y dice Dios, mañana vamos a saber quién es verdaderamente santo. Y bueno, las consecuencias fueron terribles. Coré y su familia y otras familias de Israel fueron tragados por la tierra a causa de su pecado de rebeldía. Y a lo mejor decimos, ay, pero Dios ya no va a hacer lo mismo. Pero ¿sabes qué, hermano? Hay una ley que está escrita en la palabra de Dios, porque Dios mismo la da, y que no se puede violar. Y nadie puede estar exento de esa ley. ¿Y sabes cuál es esa ley que Dios tiene vigente aún en nuestros días? Dice la palabra, el alma que pecare, esa morirá. Eso no lo ha cambiado Dios. Estas personas murieron por pecar. Cuando nosotros pecamos deliberadamente, ese juicio está sobre nuestra vida. A lo mejor tú ahorita te ríes, nos reímos, ¿verdad? Decimos, ay, pero pues en mi trabajo nadie se da cuenta. De esta relación ilícita nadie sabe. Olvídate de que lo sepa tu pareja, olvídate de que lo sepa la iglesia, olvídate de que lo sepa quien menos tú quieres que sepa. Lo sabe Dios, lo sabe Dios. Y dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a recoger. Todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Entonces, no crea que porque ahorita tú la estás disfrutando, te saliste con la tuya, le quitaste el puesto a alguien que le correspondía, pero hiciste una tranza, o a lo mejor tranzas con diferentes cosas. Tantas actitudes negativas en los que traemos a veces. Y que las tenemos porque no reconocemos la santidad de Dios. Pero ojalá y seamos sensibles y busquemos la santidad de Dios. Decirle, Señor, mira, yo reconozco que durante años, durante décadas de mi vida, Señor, he practicado esto y me salgo con la mía y lo disfruto. Pero sé que no está bien, Señor. Sé que no está bien, ayúdame. Y Dios lo va a hacer, porque si dejamos que siga avanzando, ayer mi esposa veníamos comentando y algo que se me quedó mucho en la mente, dice, es que cuando nosotros cometemos pecado o algo que le desagrada a Dios, le estamos dando a Satanás hilos para mantenernos atados. Y es la verdad, es la verdad. Todo lo que hacemos que es en contra de Dios son ataduras. Hay personas que dicen, no, yo soy cristiano, no tengo ataduras. Hay que examinar, pedirle a Dios, examina mi corazón, Señor, y pruébame. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Porque desgraciadamente nosotros nos podemos engañar, dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y bueno, yo creo que aquí algo que tenemos todos en común es que tenemos un corazón. Y ese corazón es engañoso. Claro, no se está refiriendo al corazón que late o bombea sangre. Está hablando en sentido metafórico, pero a lo que voy es de que nuestra humanidad es engañosa. A veces tratamos de justificar las cosas malas que hacemos.
Pero Dios es el que juzga, el que examina todo y ve nuestro corazón. Y a Él es al que le tenemos que rendir cuentas. Dios está buscando santidad, hermano. Dios sigue buscando santidad en medio de su pueblo. Porque la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Bueno, tenemos otros ejemplos, ya solamente los vamos a mencionar. Usías, su pecado fue entrometerse en el oficio del sacerdote y Herodes por blasfemar. Y así podemos hablar de otros ejemplos de juicios que vinieron por el pecado de las personas. Tenemos a Ananías y a Zafira. Yo creo que la mayoría conocemos la historia de estos personajes, que lo mismo pasó. Y diríamos, ay, por algo tan simple, pero si era su dinero, ellos podían decidir, ellos podían hacer lo que quisieran con su dinero, sí, pero habían comprometido su palabra. Y ahora usted va a decir, ay, no, yo por eso no me comprometo en la iglesia, ¿verdad? No lo tenemos que tomar por ese sentido, porque también la negligencia, la indiferencia, son cosas que a Dios no le agradan. Pero debemos de tomar todo esto, hermano. Dios sigue buscando un pueblo santo. Si a lo mejor nos gusta mucho escuchar mensajes que nos suavizan el pecado, que nos apapachan mucho. Yo no digo que no te dejes apapachar por un predicador, por un líder. Qué bueno que te apapache. Pero en medio de todo esto hay que preguntarnos, ¿por qué estoy pasando lo que paso, Señor? ¿Hay algo que tú me quieres mostrar? ¿Hay algo que está dentro de mí, Señor? ¿Algo que tenga que cambiar? Ayúdame, Señor. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer porque Él es bueno. Y eso es lo que Él busca. Acuérdese de las primeras citas, como Él decía y pedía, sed santos como yo soy santo. Yo creo que la mayor alegría que a Dios le podemos dar es pedirle, Señor, quiero ser santo como tú eres santo. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos diste de ver esta cualidad, de ver este atributo, Señor, que tú también lo pones a disposición de cualquier ser humano que te sigue, de cualquier ser humano que quiere ser tu hijo, Señor. Ayúdanos a buscar esa santidad y parecernos cada día más a ti, Señor. Que nuestra vida refleje lo que tú eres. Sabemos que tú eres grande, que tú eres sublime, Señor, que nunca vamos a poder alcanzar esa perfección que eres tú, Señor. Pero en la medida de los recursos que tenemos, Señor, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, conforme a